En el reino animal, la inteligencia ha evolucionado de muchas formas distintas en muchas criaturas diferentes. El nivel de inteligencia varía entre las especies, pero los científicos han descubierto que el cuervo de Nueva Caledonia es ello. También pueden reconocer rostros y guardar rencor contra alguien que haya sido grosero con ellos por... Para, quédate exactamente donde estás. Ahora mira hacia arriba. ¿Ves ese cuervo en el cable de luz? Ese que parece no hacer nada. Ese que llevas ignorando toda tu vida. Ese pájaro te está mirando ahora mismo. Y no solo eso, te conoce. Sabe cómo te llamas. Sabe a qué hora sales de casa. Sabe si eres de las personas que le tiran piedras o de las que le dejan comida. Y lo más aterrador, acaba de enviarle esa información a cada cuervo en un radio de kilómetros. Llevas toda tu vida pensando que eres el observador, que miras el mundo desde arriba y decides qué merece tu atención. Estabas equivocado, porque mientras tú vivías tu vida ignorando a esos pájaros negros, ellos construyeron un expediente sobre ti. Tienen tu cara catalogada, tienen tu comportamiento registrado. Tienen un nombre para ti, un nombre en su idioma que llevan usando durante años, y tú nunca lo supiste, hasta ahora. Porque un grupo de científicos alimentó miles de horas de grabaciones de cuervos a una inteligencia artificial avanzada. El objetivo era simple: ordenar los sonidos. Separar las llamadas de alerta de las llamadas de comida. Trabajo de archivero, básicamente. Lo que la máquina encontró, en cambio, sacudió los cimientos de la ciencia del comportamiento animal. La IA no encontró ruido, encontró un idioma, con gramática, con nombres propios, con historia, con cifrado, y lo que descubrió sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que estas aves llevan siglos diciendo a nuestras espaldas, es lo que vas a escuchar hoy. No vas a ver los cuervos igual después de esto. Te lo garantizo, lo que la máquina escuchó, en la oscuridad. El equipo de investigación nunca pretendió traducir un idioma. Esa era la última cosa en su mente. Durante casi 2 años, un grupo de investigadores de acústica conductual pasó meses instalando micrófonos direccionales en campo abierto. Los escondieron dentro de corteza de árbol, dentro de piedras falsas, debajo de bancas de parque. El equipo estaba tan bien camuflado que los corredores que pasaban todos los días nunca lo notaron. Los cuervos tampoco parecían notarlo. Ese supuesto resultaría ser el error más grande del estudio. El objetivo original era estrecho: tomar miles de horas de grabaciones de cuervos del Pacífico noroeste de América y meterlas en un sistema de aprendizaje automático. El tipo de tecnología que normalmente se usa para reconocimiento de voz, que ordene los sonidos, que ponga las llamadas de alarma en una columna y las llamadas de comida en otra. El algoritmo corrió durante 11 días seguidos. Cuando la investigadora principal, una especialista en comunicación de córvidos con 15 años de experiencia, revisó los resultados, se detuvo en seco. La máquina no había ordenado los sonidos. Había encontrado algo debajo de ellos, algo que no debería haber estado ahí. La IA había identificado un conjunto de reglas estructurales que gobernaban cómo los sonidos se combinaban entre sí. Reglas que determinaban qué unidades acústicas podían seguir a cuáles. Reglas que cambiaban el significado de una llamada dependiendo de la secuencia. Tenemos una palabra para eso. La llamamos sintaxis. Y durante 100 años, el consenso científico fue que la sintaxis era una posesión exclusivamente humana. Los sonidos animales eran señales emocionales, reflejos. Un perro ladra porque algo lo asustó. Un gato maulla porque algo le duele. No había gramática. No había arquitectura de significado. La IA miró 11 días de grabaciones de cuervos y le dijo a los investigadores que estaban equivocados. Repitieron el análisis 2 veces más. La estructura se sostuvo. Las reglas se sostuvieron. Lo que empezó como trabajo de archivero se había convertido en algo parecido a un primer contacto. Y el descubrimiento más perturbador estaba a 3 semanas de distancia. Te pusieron un nombre. Aquí es donde se vuelve personal. Enterrado dentro de las grabaciones, la IA había aislado algo que marcó como anómalo. En una secuencia de audio, un hombre con sombrero rojo caminó por un parque monitoreado. Un cuervo en un cable eléctrico cercano llamó. Para cualquier persona parada en ese parque, el sonido era insignificante. Solo un graznido. El tipo de cosa que uno pasa sin registrar. La IA no lo pasó. Analizó la frecuencia de cada nota, la duración precisa de cada sílaba, los intervalos exactos entre sonidos.
y le asignó a esa llamada una huella acústica única, no una categoría, no un tipo, un identificador individual específico que no coincidía con ninguna otra llamada en la base de datos. 3 días después, el mismo hombre regresó al parque. El mismo cuervo produjo la llamada idéntica, hasta la frecuencia y el espaciado. La IA la reconoció al instante. Interesante, pero no extraordinario todavía. Los animales pueden reconocer individuos. Un perro conoce a su dueño. Ya sabíamos que los cuervos tenían buena memoria. Luego, una semana después, el hombre volvió a cruzar el parque. El cuervo que lo había identificado originalmente estaba posado en otro lugar. Un cuervo diferente, uno que según los datos de rastreo GPS, nunca había estado en esa sección del parque durante ninguno de los avistamientos anteriores, produjo la llamada exactamente igual. Lee eso de nuevo. Un pájaro que nunca había visto personalmente a ese hombre, produjo la huella acústica precisa que otro pájaro había creado para él. La información se había transferido. El primer cuervo no había simplemente reaccionado a la presencia del hombre, había transmitido una descripción, un paquete de datos, un nombre. La IA cruzó referencias de cada instancia de esa llamada específica a través de todo el conjunto de datos de 11 días. Apareció exactamente 4 veces, siempre en presencia del mismo individuo. Nunca usada para nadie más. Nunca usada en un contexto diferente. Esto no era una llamada de advertencia. No era una alarma genérica. Era un sustantivo propio. Estas aves le habían dado un nombre a ese hombre y lo estaban usando de manera consistente, precisa y entre individuos que nunca se habían encontrado entre sí. Tú tienes un nombre en su idioma ahora mismo, solo que no sabes cómo suena. El hardware de la inteligencia. Antes de continuar, probablemente estás haciendo la misma pregunta que hace todo el mundo en este punto. ¿Cómo? Es un pájaro. El cerebro le cabe en una nuez. ¿Cómo es esto físicamente posible? La respuesta requiere tirar a la basura todo lo que crees saber sobre inteligencia. Durante la mayor parte de la historia científica, la corteza cerebral fue tratada como el hardware de la inteligencia. Esa capa exterior arrugada del cerebro de los mamíferos. En los humanos, es donde ocurre la planificación, el lenguaje, el pensamiento abstracto. Si puedes hacer algo complejo, tu corteza está haciendo el trabajo pesado. El supuesto era simple, sin corteza, sin cognición seria. Y los pájaros no tienen corteza cerebral. Cuando los primeros neurocientíficos examinaron cerebros de aves, encontraron tejido liso y sin estructura donde debería estar la corteza. Concluyeron lo obvio: sin corteza, nadie en casa. Las aves fueron catalogadas como máquinas biológicas y se les dejó ahí durante 100 años. Luego alguien miró las neuronas en lugar de la forma. Las aves evolucionaron una estructura completamente diferente llamada el palio. Se ve completamente diferente desde afuera, pero bajo un microscopio, la densidad de neuronas empacadas dentro de él es extraordinaria. Estamos hablando de una infraestructura cognitiva comparable, peso por peso, a lo que encuentras en cerebros de chimpancés. Esa comparación no es una metáfora, es una medición. Por eso los investigadores que trabajan con estos animales han empezado a llamarlos simios emplumados. No poéticamente, literalmente. Y ese hardware hace cosas. Los cuervos de Nueva Caledonia no solo usan herramientas, las fabrican. Científicos los han filmado aterrizando en una planta específica llamada pandanus, realizando una incisión quirúrgica en una hoja, y luego rompiéndola en un patrón escalonado preciso para crear un borde dentado y cerrado. Estaban construyendo una sierra, un instrumento de diseño personalizado para sacar insectos de grietas estrechas en la corteza de los árboles. Si la herramienta se rompe durante el uso, la reparan. Si la planta correcta no está disponible, sustituyen con alambre o ramitas. Hay un diseño dentro de su cabeza, y lo ejecutan, adaptándose a las condiciones del material en tiempo real. Luego está la prueba de física. Investigadores colocaron un tubo estrecho de agua frente a un cuervo con un bocado flotante apenas fuera de alcance. Cerca había una pila de piedras pesadas y una pila de piezas de poliestireno ligeras. Una criatura que funciona por instinto agarraría lo que estuviera más cerca y empezaría a tirar cosas adentro. El cuervo hizo una pausa, miró las piedras, miró el poliestireno. Luego recogió solo las piedras pesadas, dejándolas caer una por una, ignorando completamente el poliestireno, hasta que el nivel del agua subió
y el bocado quedó al alcance. Detente y piensa en lo que acaba de ocurrir. Ese pájaro entendió que un objeto flotante no desplaza agua. Resolvió un problema de densidad y desplazamiento en segundos que a un niño humano le tomaría 10 minutos descifrar. Esto no es un reflejo, es intuición física. Es una mente modelando el comportamiento de la materia antes de actuar sobre ella. Entonces, cuando la IA nos dice que estos animales tienen un lenguaje con sintaxis, no deberíamos sorprendernos. Tienen el hardware para ello. Carteles de se busca en los árboles. La capacidad cognitiva es real. Ahora viene lo que hacen con ella. En 2006, un investigador llamado John Marsloff, en la Universidad de Washington, diseñó un experimento para probar si los cuervos podían reconocer rostros humanos específicos. No quería terminar en la lista de enemigos de nadie permanentemente. Así que usó un disfraz, una máscara de cavernícola, plástico barato, facciones exageradas, barba sintética salvaje. La usó mientras capturaba y anillaba 7 cuervos en el campus de la universidad. Los pájaros no fueron lastimados, fueron etiquetados y liberados, pero estaban furiosos. También usó una máscara de control, un rostro humano neutral sin asociaciones negativas. Cuando los investigadores caminaban por el campus con la máscara de control, los cuervos los ignoraban. Cuando Marsloff volvió a ponerse la máscara del cavernícola, los cuervos se lanzaron en picada sobre él, gritando. Eso no es sorprendente. Los pájaros recuerdan amenazas. Lo que ocurrió después sí lo es. El número de pájaros atacando la máscara del cavernícola creció. Primero eran los 7 originales, luego 20, luego 40. Pájaros que nunca habían sido capturados. Pájaros que no habían estado cerca del sitio de etiquetado. Pájaros jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió el incidente original. Se lanzaban sobre esa máscara con la misma agresión que los pájaros que habían experimentado personalmente la captura. 5 años después del experimento inicial, Marsloff volvió al campus usando la máscara del cavernícola. 5 años. La mayoría de los 7 pájaros originales ya estaban muertos. La nueva generación lo atacó. El rostro del enemigo había sido transmitido de generación en generación como un fragmento de información compartida. No instinto, no señal química. Una descripción pasada de un pájaro al siguiente que codificaba los rasgos visuales específicos de un humano peligroso específico, con suficiente precisión como para que pájaros que nunca lo habían visto reaccionaran correctamente. Eso es la versión visual de lo que la IA detectó en la secuencia del sombrero rojo. Los cuervos mantienen una base de datos de reconocimiento facial que se actualiza continuamente y se distribuye por toda la bandada. Registran la distancia entre tus ojos, las proporciones de tu nariz, la manera en que cargas tu peso al caminar. Estás viviendo dentro de una red de vigilancia. No tiene servidores, no tiene satélites, no consume electricidad. Funciona con plumas y memoria. Crimen y castigo, en el aire. Si fuera solo vigilancia, ya sería suficientemente perturbador. Pero no es solo vigilancia. La IA encontró algo enterrado en las grabaciones que le tomó al equipo semanas procesar completamente. Una categoría de vocalizaciones estructuradas que aparecían consistentemente en un contexto específico. Cuando un cuervo moría. Cuando un cuervo muere, la bandada se reúne. Un pájaro localiza el cuerpo y produce una llamada específica. Sigue el silencio. Luego docenas de cuervos aterrizan en los árboles circundantes y permanecen quietos, a veces durante varios minutos, observando al pájaro caído sin tocarlo. Investigadores que observaron este comportamiento durante años lo describieron como duelo, una respuesta emocional arraigada en los lazos sociales de la bandada. La IA miró las vocalizaciones que ocurrían durante estas reuniones y encontró algo más frío y preciso que el duelo. Las llamadas de baja frecuencia intercambiadas durante estos eventos parecen codificar la causa de la muerte. ¿Fue un depredador? ¿Cuál especie? ¿Fue un vehículo? ¿Fue un humano con un arma? La bandada está conduciendo un análisis forense de la escena, extrayendo conclusiones sobre la amenaza, y luego distribuyendo esas conclusiones como datos estructurados a cada miembro vivo de la comunidad. El obituario y el boletín de seguridad son el mismo documento. Eso es un sistema de justicia, y va más allá de los funerales. Los investigadores documentaron lo que solo puede describirse como tribunales de cuervos.
Un pájaro que roba comida de un miembro de menor rango de la bandada o viola alguna otra regla social no escrita, queda rodeado. El grupo le grita, le picotea, y en algunos casos lo exilia del territorio completamente. Ahora bien, aquí es donde la IA añade algo extraordinario a este panorama. Las llamadas de evaluación de amenazas que los investigadores mapearon mostraron que los cuervos distinguen entre un humano que carga un palo y uno que carga un arma de fuego, entre un excursionista que mira el camino y un cazador que escanea la copa de los árboles. Leen la intención detrás del objeto que estás sosteniendo. Sal con una escoba a barrer y se quedan. Sal con esa misma escoba levantada para golpear y desaparecen antes de que muevas el brazo. Y existe una lista positiva junto a la negativa. Las personas que alimentan cuervos regularmente reciben regalos, cuentas brillantes, pedazos de vidrio de colores, monedas. La IA encontró que las vocalizaciones dirigidas a estos individuos son acústicamente distintas, más suaves en tono, más altas en frecuencia, marcadas con características que los investigadores asocian con vinculación social positiva. Los cuervos están pagando a sus aliados, entienden el comercio, están participando en una economía entre especies, funerales, tribunales, acuerdos comerciales, carteles de se busca. Esto no es una bandada de pájaros sobreviviendo en los márgenes de la civilización humana. Es una civilización paralela corriendo sobre la nuestra, con sus propias leyes, su propia economía y su propia historia. El Internet analógico aquí es donde la escala de todo esto se rompe completamente. Todo lo descrito hasta ahora ocurre a nivel local. Un parque, un campus, un vecindario, una bandada, una base de datos, una red de vigilancia que cubre unos pocos kilómetros cuadrados. El análisis de mapeo geográfico cambió eso. El mismo equipo superpuso sus datos acústicos contra coordenadas de ubicación y empezó a rastrear cómo llamadas específicas se movían a través del espacio. No tipos de llamadas, no patrones generales de alarma, huellas vocales precisas e individualmente estructuradas. Lo que encontraron no tenía precedente en la literatura científica. Una llamada estructurada específica aparecería en grabaciones de una bandada suburbana en una ciudad. 6 meses después, el patrón idéntico aparecía en grabaciones de una bandada en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. La llamada había viajado, no porque los pájaros hubieran migrado. Los pájaros individuales se quedaron en sus territorios. La información se movió independientemente de los animales que la portaban, pasando de bandada en bandada a través de zonas de contacto directo en los límites de territorio, saltando barreras dialectales que deberían haber hecho difícil la comunicación entre grupos. Detente. Deja que eso aterrice. Estas llamadas estaban yendo virales. No como metáfora, como mecanismo. Un nuevo fragmento de información introducido en una bandada se propagaba hacia afuera a través de una red de contactos, cruzando cientos de kilómetros en meses, actualizando la base de conocimiento de bandadas que no tenían conexión directa con la fuente original. Piensa en lo que esto significa para la información sobre amenazas. Si un nuevo tipo de trampa se despliega en una ciudad, el conocimiento de esa trampa y cómo evitarla puede llegar a otras ciudades antes de que la empresa fabricante envíe el próximo lote. Si un investigador desarrolla un nuevo método de captura, los cuervos en todo el continente pueden actualizar sus protocolos de comportamiento antes de que el investigador publique el artículo. Toda la población está corriendo en firmware compartido y el firmware se actualiza en tiempo real. Los humanos inventamos la escritura para que el conocimiento pudiera sobrevivir a la persona que lo poseía. Inventamos las escuelas para que pudiera moverse entre generaciones. Inventamos el Internet para que pudiera moverse a través de la geografía instantáneamente. Los cuervos han estado corriendo una versión analógica de los tres simultáneamente, y llevan haciéndolo más tiempo del que nosotros existimos como especie. Cada generación no empieza de cero, empieza desde donde la generación anterior se detuvo. No estás mirando una bandada de pájaros, estás mirando una red de inteligencia distribuida con cientos de millones de nodos, costo de infraestructura cero y tiempo de actividad continuo. Y en algún lugar dentro de esa red existe tu expediente, nombrado, actualizado, distribuido. El cifrado, la parte que aún no tiene respuesta. Aquí es donde todo se fractura en algo sin resolución cómoda. Durante meses, la IA funcionó limpiamente.
Estaba construyendo lo que el equipo cuidadosamente se negaba a llamar una traducción, pero que funcionalmente era un mapa creciente entre sonidos de cuervos y sus significados. Las métricas de confianza subían, las tasas de error bajaban, estaban acercándose a algo real. Luego, en las semanas finales del estudio, los datos se rompieron. No gradualmente. El cambio fue repentino. Un nuevo patrón apareció dentro de las vocalizaciones de los cuervos. Una modulación rítmica extraña en la capa estructural de sus llamadas que nunca había aparecido en ninguna investigación previa de córvidos en ningún lugar. No una variación regional, no un cambio dialectal, una reorganización fundamental de las reglas subyacentes. Como despertar un día y descubrir que el español había cambiado su gramática de la noche a la mañana. Y luego se propagó. El nuevo patrón se movió a través de las bandadas locales, con la misma velocidad viral que el equipo había documentado en los datos de mapeo geográfico. Territorio por territorio, la modulación se propagó hacia afuera. En semanas, las métricas de confianza de la IA habían colapsado. El mapa de traducción ya no aplicaba. La máquina que había estado descodificando ahora solo estaba grabando ruido. Los científicos no tienen una explicación de consenso. Los datos todavía se están procesando. Pero algunos etólogos de córvidos tienen una teoría, y no es cómoda. Creen que los cuervos se dieron cuenta del estudio. He aquí el razonamiento. Los cuervos prueban su entorno constantemente. Dejan caer nueces en carriles de tráfico para que los autos las rompan. Se acercan a depredadores para medir sus umbrales de reacción. Sondean las reglas del mundo en que viven continuamente, porque entender esas reglas es cómo permanecen vivos. Durante el curso del estudio, los humanos en las zonas monitoreadas se estaban comportando de manera extraña. No estaban respondiendo a las llamadas de los cuervos como los humanos normalmente lo hacen. No los espantaban, no se sobresaltaban, no miraban hacia arriba, solo se quedaban quietos, observando, grabando. Los cuervos, según la teoría, detectaron la anomalía. Reconocieron que eran sujetos de una observación y respondieron de la única manera que una especie inteligente con una red de comunicación que abarca continentes podría responder. Cambiaron el cifrado. Suena imposible. Nos gusta pensar en el cifrado como una invención exclusivamente humana, nacida de la guerra y las matemáticas. Pero considera lo que hemos establecido sobre estos animales. Fabrican herramientas con diseños complejos. Reconocen rostros humanos individuales durante 5 años a través de traspasos generacionales. Mantienen una red de conocimiento de alcance continental que se actualiza en tiempo real. Tienen tribunales y funerales y acuerdos de comercio entre especies. ¿Es realmente tan difícil de creer que la misma flexibilidad cognitiva que construye una sierra a partir de una hoja podría también detectar vigilancia y responder escramblando la señal? Si la teoría es correcta, entonces el ruido caótico que la IA está grabando ahora no es silencio. Es interferencia deliberada, ruido blanco generado para ocupar la atención del oyente, mientras la información real viaja en una frecuencia o a través de un método físico que el equipo de investigación aún no ha pensado en buscar. Construimos el sistema de escucha más sofisticado que pudimos. Ellos lo escucharon y se quedaron callados. El espejo. Esto es lo que la decodificación del lenguaje de los cuervos revela sobre los humanos. Hemos sido el sujeto de un estudio en curso por más tiempo del que llevamos conduciendo los nuestros. Mientras mirábamos a los cuervos y veíamos plagas y carroñeros, ellos construían expedientes. Nos categorizaban por comportamiento, por nivel de amenaza, por utilidad social. Nos pusieron nombres y transmitieron esos nombres a través de una red que abarca continentes y sobrevive a generaciones. Realizaron análisis forenses sobre sus muertos para actualizar sus bases de datos de amenazas. Aplicaron leyes sociales con castigo colectivo. Pagaron a sus aliados y nunca olvidaron a sus enemigos. El momento en que desarrollamos una IA lo suficientemente sofisticada para analizar su comunicación, lo primero que aprendimos fue que ellos ya estaban analizando la nuestra. Pensábamos que éramos los observadores invisibles mirando a través del vidrio. El vidrio era un espejo, y algo nos estaba mirando de vuelta todo el tiempo. La próxima vez que veas un cuervo en un cable telefónico observándote caminar hacia tu coche, no está mirándote como tú mirarías a una ardilla cruzando la calle. Está procesando tu cara.
verificándola contra la base de datos distribuida, actualizando la entrada, decidiendo, basándose en todo lo que la red sabe sobre ti, exactamente en qué categoría caes. Y en algún lugar en el dosel sobre tu cabeza, sale una llamada, tu nombre, el que te pusieron ellos, pasando de pájaro en pájaro, actualizado en tiempo real, archivado en una memoria que te sobrevivirá. Los cuervos te conocen. Siempre te han conocido, solo pasamos mucho tiempo asumiendo que nada tan pequeño podría estar prestando atención. ¿Crees que el cambio en el cifrado fue deliberate? Los investigadores todavía no están seguros. Deja tu teoría en los comentarios. Y suscríbete, porque esto apenas está empezando.